Hola a todos, soy Blas Ruiz Grau y os quería dar la bienvenida a Asesinos en Serio. Antes que nada, antes de entrar en la materia de lo que irá este podcast, me apetecía un poco contaros quién soy, de dónde surge la idea y esas cosas, al ser el primer episodio. Bueno, yo, como os he dicho, soy Blas Ruiz Grau. Algunos me conoceréis porque me dedico profesionalmente a escribir novela negra. De hecho, he escrito 10 novelas, bueno, publicadas hasta el momento de este primer capítulo. Es cierto que tengo alguna más escrita que se verá pronto, saldrá pronto a la luz. Pero bueno, he escrito 10 novelas. Además, he creado 3 ensayos sobre procedimiento policial, sobre crímenes reales y todo eso. Y también tengo un podcast que también trata sobre crimen junto a Alba Carrillo, ¿vale? Y más equipo, pero lo presento junto a ella, que se llama Crimen y Carrillo. Y he hecho algún podcast más que, bueno, que no trataba sobre esto, pero que algo de experiencia sí que tengo en este sector, porque ya he hecho varias cosas, pero nunca he estado solo ante el peligro. Es la primera vez que me expongo ante vosotros. De hecho, me lo he pensado mucho porque he hecho algunas pruebas antes de ponerme a grabar ahora. He escuchado mi voz solamente, sin nada, sin cachondeo, sin pitorreo, solamente escuchándose mi voz de fondo. Y la verdad que no me gusta cómo suena, cómo queda así. Quizás ahora le ponga algo de música por debajo. Quizás ya lo estés escuchando con música por debajo, pero bueno, son cosas que voy a ir probando. Y sobre todo quiero que se tenga claro esto, que son probaturas. De hecho, no escucharás mi voz con una calidad increíble, es de las primeras cosas que creo que te van a llamar la atención, porque no quería lanzarme a la piscina de cabeza, no quería tirarme porque muchas veces pues lo que pasa es que te encuentras sin agua y vienen las madres mías, ¿no? Quería hacer esto para probar, ¿vale? Quería hacer esto para probar porque no quería comprarme un equipo completo de grabación de podcast, con un micro bueno, con nada. De hecho, te voy a contar que estoy grabando con los auriculares que me compré para el teléfono móvil. Estoy grabando en un ordenador con un programa medio que de edición y esas cosas, pero sin los medios necesarios. De hecho, tengo un ventilador aquí puesto porque hace un calor horrible en estos momentos. Puede ser que se oiga de fondo. Bueno, mil cosas. Ante eso me gustaría pedir disculpas porque, ya digo, quería ver cómo funciona esto, cómo lo recibís vosotros y a partir de ahí, pues si ilusiona el proyecto, yo también me ilusiono al mismo tiempo haciéndolo, pues profesionalizarlo un poquito más, pero sobre todo es una prueba para ver cómo lo recibís y si os gusta cómo está funcionando, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver y cómo funciona y a partir de vuestra reacción, pues ya me lanzaré yo más, sabiendo que ya hay agua en la piscina, ¿no? También quería contaros cómo surge la idea. Al final surge de insistencias, surge de la insistencia de muchas veces de mis propios lectores que les gustaría mucho que les contara crímenes con mi propia voz, porque en charlas, conferencias, presentaciones de libros, pues evidentemente siempre sale el tema de los psicópatas, del crimen, de crímenes célebres. Y parece ser que os gusta como los cuento, ¿no? Como os cuento pues a través de mis propias vivencias, de mis propias investigaciones, de cómo llego a ciertos asuntos y parece ser que os gusta cómo os cuento las cosas, ¿no? Entonces, pues me he decidido a hacerlo porque también mi mujer me insistió mucho al ver que hay muchísimos podcasts de crimen, ¿para qué vamos a ahora a ahondar en eso? Pues este es uno más, sí, no, pues lo que faltaba ya otro podcast de crimen. Pero bueno, ella me insistió mucho y bueno, pues al ser pues, de las personas más importantes en mi vida, pues junto a mi hijo seguramente, pues me he dejado llevar un poco por eso de ver que ella también incluso me insistía de que creara un podcast también para haceros llegar pues mis inquietudes con el crimen, mis investigaciones y un poco mis conocimientos, ¿no? Y al final pues me he decidido a grabároslo, a compartirlo y a tirarme aquí, ¿vale? Sí que también estoy intentando que sea un podcast con la menor edición posible, entonces pues habrá seguramente gazapos míos, veces que me trabo, que me atranco, como se dice aquí. Y bueno, también os pido un poco perdón por eso, porque ya digo, quiero que sea de la forma más natural posible. Algo de edición habrá porque meta algún gazapo muy gordo, tengo que cortar y tengo que empezar de nuevo. Se notará, no se notará, no lo sé. Pero sí que es cierto que intentaré hacerlo de la manera más natural posible, sin estar recortando cada dos por tres, para que al final sea una charla entre tú, querido oyente, y yo. Y ya hasta dejar de pedir perdón, porque al final sí que verá que puedo pedir perdón por mil cosas, por mi propia poca naturalidad a la hora de enfrentarme a esto, por mil cosas que yo lo sé. Quizá con el tiempo, según vaya ganando experiencia,
pues esto, aparte de ganar una calidad sonora, pues, perdón, sonora, también gane en calidad de mi propia forma de relatar las cosas. Pero bueno, ya digo, intentaré ser lo más natural y hacerlo de la forma más limpia posible, ¿vale? También quería contaros de qué va a ir Asesinos en Serio. Asesinos en Serio, si yo me ciño a una sola cosa, esto ya es una forma de ser mía, pues muchas veces también me acabo aburriendo, acabo perdiendo el interés y acabo dejando las cosas. Si yo quisiera solamente hablaros de asesinos en serie en este podcast, probablemente pues el tema que más me apasiona, pues probablemente sí esa propia pasión me ayude a seguir en esta línea y contaros las cosas así, pero muchas veces me agobia tener una sola línea, ¿no? De estar atado a una sola cosa. Entonces yo pensé que Asesinos en Serio me gustaría hablaros pues de mil cosas relacionadas con el crimen, pero que no tenga que ser una sola cosa, ¿vale? Que no sean asesinos en serie, ni sea crímenes reales, ni sea solamente sobre psicópatas. Es una mezcla de todo. Me gustaría pues un día pues contaros un caso sobre un asesino en serie, otro día hablaros sobre un crimen que sucedió pues lo mismo aquí en España que en un país latinoamericano, que en un país europeo, que me da igual, ¿vale? Que no siga una línea o simplemente sobre un psicópata, porque, bueno, ya sabéis que el psicópata no solamente se constriñe a ser un asesino en serie, ni muchísimo menos. Hay muchos tipos de psicópatas. A lo mejor un día me apetece hablaros de una persona pues, que era una estafadora, pues de un político que la ha liado, de mil cosas, pero dentro del mundo de la psicopatía y del crimen, ¿vale? Y pues también me gustaría, no puedo prometerlo porque eso también requiere de más medios y de más tiempo y de más cosas, hablaros a través de alguna entrevista, pues a alguna persona pues relacionada con el mundo del crimen, algún investigador, forense, incluso, quién sabe, si algún criminal, algún asesino en serie con el que pueda tener acceso y pueda mostraros alguna entrevista, no lo sé, ¿vale? Alguna cosa, alguna víctima de algún tipo de psicópata, para que nos cuente su punto de vista desde la otra parte, ¿vale? Desde el otro lado. No lo sé, mil cosas que iré viendo, os iré preguntando, me iréis contando seguramente en redes sociales, que os gusta, que no os gusta, incluso resolver algunas dudas que tengáis, alguna vez algún turno de preguntas, mil cosas, ¿vale? También me gustaría, es un punto que he aclarado muchas veces en mis redes sociales, pero que me gustaría muchísimo aclarar también en este podcast, lo he dicho muchísimas veces, pero creo que no está de más decirlo porque se tiende a pensar que una persona que controla, que tiene ciertos conocimientos sobre el crimen, directamente es criminólogo, ¿vale? Me ha pasado muchas veces y me ha traído algún conflicto con algún criminólogo que también lo entiendo, porque he participado en algún programa de televisión o en alguna entrevista de radio o alguna cosa, y se me ha presentado directamente como criminólogo. No soy criminólogo, lo voy a decir las veces que haga falta. Empecé los estudios de criminología por pura inquietud, porque me encanta, no para dedicarme a la criminología, sino por pura inquietud, pero por temas de trabajo puramente laborales, de que no me daba tiempo a examinarme, no pude hacer los exámenes. Entonces sí he estudiado parte de la carrera de criminología, tampoco voy a decir la carrera entera, pero sí parte de la carrera de criminología, pues la parte de psicología, parte de psiquiatría, parte de derecho, parte propiamente pura de criminología, pero no me he examinado, no tengo el título, no tengo nada, entonces lo digo y lo voy a repetir las veces que haga falta. No soy criminólogo, pero sí tengo pues, conocimiento pues, a través de investigación propia, mil cosas, y habrá otras cosas en las que no tenga ni idea, incluso meta la pata hablando, pido perdón por eso también mil veces. Pero sobre todo quiero dejar claro el punto de que no soy criminólogo, porque muchas veces, ya te digo, en televisión he aparecido y abajo después lo han rotulado como escritor y criminólogo. No soy criminólogo. No sé si se saca la creencia simplemente porque hablo de crimen y ya, pues por eso tiene que ser criminólogo, pero no lo soy. Entonces, siempre voy con ese disclaimer por delante para que se tenga claro que no soy criminólogo, ¿vale? Y bueno, vamos a comenzar con el relato del primer caso que traigo, que me parece bastante interesante, que no es otro que el de Alexander Pichusky, ¿vale? Que se le conoció como el asesino del martillo o como el asesino del ajedrez, como vais a entender después cuando os cuente, ¿vale? Me gustaría sobre todo decir de él que se le considera el asesino más prolífico de Rusia, que bueno, dudoso honor, y también es cierto que muchas veces ese título parece disputarse, este ha matado más, este ha matado menos, porque este decía que ha matado más. A ver, probado, siempre hay hasta un límite de poder probar ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, hay algunos que dicen
que algunos mataron más de 300, otros dicen que, bueno, o sea, al final ya te digo que son dudosos honores que en este caso pues recae sobre Alexander Pichulkin, aunque no se pudo demostrar el 100% de las muertes que él argumentaba que había hecho. Pero bien, vamos a pasar a relatar pues un poco lo que fue su vida y su obra, que creo que es lo interesante, ¿vale? Hay que decir simplemente sobre su infancia, que también me gusta muchas veces ahondar en ellas para que entendamos qué sucedió, qué le llevó a cometer ciertos crímenes, ¿vale? Que nació el 9 de abril de 1974 en Moscú, ¿vale? Aquí es curioso porque, sobre todo para relatar su niñez, cabe destacar que no siempre son producto estos asesinos de una infancia de malos tratos, de vejaciones, aunque otras tantas veces pues coincide, ¿no? En este caso, hasta sus primeros 4 años de vida se podría decir de Alexander que era un niño normal, ¿vale? Me recuerda mucho al caso de Jeffrey Dahmer, que fijaos lo que acabó haciendo Jeffrey Dahmer, pero digamos que su infancia fue normal con sus altibajos, como puede tener cualquier niño. Pues el caso de Alexander también hasta los primeros, al menos los primeros 4 años, en el que se decía que era un niño sociable, inteligente, con un desarrollo normal. Pero también sucedió algo que también me va a servir para explicaros pues, mi punto de vista sobre si el asesino nace o se hace, ¿vale? Que es que se dio un fuerte golpe en la cabeza con 4 años en un columpio. Y dicen que a partir de ese momento cambió el niño radicalmente, ¿vale? Que pasó a ser tímido, que pasó a ser irascible, que pasó a ser solitario, ¿vale? Cuando pues era todo lo contrario. Y además, la madre comenta o comentaba que ya no tenía un desarrollo normal como niño en su inteligencia, parecía como que ya no entendía las cosas igual, como que ya no tenía la misma capacidad de aprendizaje y de hecho se le llevó a un colegio de educación especial, ¿vale? Eh, Esto me trae a la eterna duda sobre, ya digo, sobre todo el eterno debate sobre si el asesino nace o se hace. En este caso, yo siempre he defendido la teoría, que es, a ver, no quiere decir que sea cierta, pero al menos es mía, de que tanto nace como se hace, ¿vale? Porque al final parece ser que es necesario tanto el componente biológico de nacer, predispuesto a una psicopatía, y de hacerte pues por tus componentes sociales, ¿vale? De lo que has vivido, de las experiencias y las vivencias. En este caso es curioso porque también ha pasado muchas veces que en el caso de Alexander no parece que nació dispuesto a tener una predisposición cerebral, ningún daño cerebral en su bueno, daño cerebral en el cerebro, ¿no? Sin ningún daño en el cerebro que le predispusiera a ser un asesino en serie, un psicópata, pero ese golpe y ese daño que se hizo en la cabeza parece ser que lo cambió todo. Entonces, se han visto otros casos de personas que, pues, incluso ya siendo mayores, que han tenido una vida normal, una vida siendo una buena persona, llamándola así vulgarmente, ¿no? Y en la que se han dado un golpe en la cabeza, han tenido algún tipo de lesión cerebral y han cambiado totalmente su forma de actuar, volviéndose, pues, lo que se considera un auténtico desgraciado, ¿no? Entonces esto también demuestra un poco que al final ambos componentes son necesarios para tener ese cóctel, que nombraré varias veces el cóctel durante tanto este episodio como en sucesivos episodios, el cóctel que es necesario para que una persona se convierta en asesino serio o en psicópata, ¿no? Esto también se une ya digo, digamos, a lo social, a lo que vive, que también, por ejemplo, el niño vivió el abandono también de su padre. Por otra parte, mejor, porque parece ser que aunque no llegaba a ciertos límites, pues la convivencia no era fácil con él porque abusaba del alcohol y no era sencillo, ¿no? Entonces, a eso, además, le vamos a añadir otro componente, que es el gran cariño que le tenía al abuelo. No es malo, evidentemente, esto no es malo, pero sí que es cierto que rozaba un poco lo obsesivo con otro componente que contaré luego, que era que se pasaba el día con él, parece ser que lo quería mucho. Muchas veces también se habla de si los psicópatas son capaces de amar, de querer, pero también muchas veces, como ellos ni ellos mismos saben identificar muchos sentimientos, pues muchas veces se convierte ese amor por una obsesión, como decía la canción, ¿no? Entonces, bueno, pues con el abuelo paseaba muchísimo por el Bitsa Park, que como veréis también luego se convirtió en una parte fundamental de sus crímenes, ahí en Moscú, en un parque muy grande de Moscú, en el cual pues daba grandes paseos con él y el niño pues estaba encantado. Pero
como todas las personas, pues su abuelo murió. Y a partir de ese momento se dice que Alexander entró en una gran depresión en la cual pues se encerraba en casa, no salía, no había manera de relacionarse con él y optaron por regalarle un perro. Y esto parece ser que le devolvió la alegría porque empezó a hacer largos paseos por el parque, otra vez, por donde paseaba con su abuelo, otra vez de manera obsesiva. Se pasaba el día entero fuera, paseando con él en el parque. Y por otra parte, pues demuestra que al final esa personalidad obsesiva también que tenía Alexander, ¿no? Llega el año 1992 y se produce su primer asesinato, ¿vale? Alex tenía vamos a llamarlo amigo, pero un conocido, se podría decir, llamado Sergei, con el cual pues compartía afición, que esto también dice mucho de él, por los crímenes de Chikatilo, del cual pues también puede ser que os hable en otro episodio, pero bueno, que se conocía como el carnicero de Rostov y era otro elemento bueno. Para hablar de él, ¿no? Un asesino en serie sádico, eh, ególatra, bueno, tenía mil cosas, las cuales pues también es muy interesante de contar, ¿vale? Pero sentían una profunda admiración por él. Al- Sergei pensaba que sería también lo normal, ¿no? Que dentro de que no es normal admirar a un asesino, pero que al final solamente era algo como que no pasaría nunca de ser una fantasía, ¿no? Cuando hablaban de sus crímenes, cuando parecía decían qué sentiría al matar a una persona, al hacer esas cosas, pero de repente parece ser que o sea, Alexander dentro de esa fantasía de lo peligroso que ya era, parece ser que empezó a cruzar unos límites porque ya le hablaba de sentirlo de verdad, ¿no? De recrear esos crímenes y sentirlo de verdad, lo cual evidentemente sería y se asusta y comienza una discusión en la cual estaban dentro de un piso y discuten a tal punto en el que acaba Alexander arrojándolo por una ventana. Aquí también se demuestra parte, ya no solamente por el crimen, sino parte de su personalidad al hacer como que no ha sucedido nada, pero además de verdad, ya no solamente para disimular el crimen, sino como que no me importa ni lo que haya pasado. Se demostraba porque él seguía saliendo a hacer su vida de la misma manera, a hacer sus largos paseos por el Visa Park con el perro y al seguir haciendo su vida como si no hubiese pasado nada. Pero, como decía, al final es un cóctel en el que se añade el otro componente que fue la muerte del perro, ¿vale? Al pasar esto, pues parece ser que se desata ya al 100% la bestia, ¿vale? Eh, para narrar cómo fue digamos, su vorágine asesina, yo creo que lo mejor es relatar cómo se empieza a saber de él, ¿no? Para verlo también desde un punto de vista de cómo se empieza a saber de sus crímenes, porque en realidad me parece interesante contarlo así, ¿vale? Bueno, os cuento que llega el año 2005, fijaos si han pasado años de eso, y unos paseantes por el propio Vista Park encuentran un cadáver. Esto ya es macabro de por sí, pero ese cadáver además tiene, pues digamos, el cráneo pues reventado, por decirlo mal y pronto, y en él tiene clavado una botella de vodka. Evidentemente dan parte a las autoridades y la primera hipótesis que se tiene es que es producto de una pelea, ¿vale? A pesar de la crueldad en la que aparece el cráneo, ¿no? Destrozado así de esa manera, pues bueno, eso no se le da más importancia que de que ha sido una pelea, pues sí que es verdad que es un asesinato, pero surge de una pelea, no le buscan más allá. El problema es que un mes después encuentran otro igual, de la misma manera, no está oculto, tiene las mismas características y entonces evidentemente, por suerte, que a veces que no ocurre así, ya se lo toman en serio. Pero a pesar de tomárselo en serio, empezar a investigarlo y todo eso, no pueden evitar que en apenas 2 meses se lleguen al número de 7 víctimas, lo cual pues ya es altamente preocupante. Eh, eh, es muy llamativo que al final es lo que decía, que nunca ocultaba a la víctima. Es decir, esto hace que venga una unidad de élite de homicidios de Moscú que entre en el año 2006 en febrero y que lo primero que establezcan, la primera hipótesis que tengan sobre esto, es que el asesino es una persona, aparte bastante a tener en cuenta, porque
los cuerpos no están ocultos, pero al mismo tiempo no hay ningún indicio que le pueda acercar al asesino. Es decir, parece que tiene conciencia forense y que sabe lo que hace. Entonces, sobre todo, le lleva a la conclusión de que parece disfrutar con lo que está haciendo, pues lo cual lo hace altamente peligroso, ¿vale? Entonces, intentan meter a más personas en la investigación, meten unos forenses muy buenos, en lo cual les ayuda a determinar que al principio se pensaba que los mataba con la propia botella de vodka a botellazos, ¿vale? Pero demuestra esos forenses que al parecer el arma que utiliza al principio para matarlos es un martillo, le daba los martillazos en la cabeza y después de eso les clava una botella de vodka, lo que todavía, dentro del rango preocupante de lo que está sucediendo, pues lo sube un peldaño más. ¿Vale? Entonces, eso también le lleva a determinar que quizá, por la forma tan irascible en la que parece actuar contra las víctimas, que podría ser una persona que no está en sus cabales. Entonces, pues la investigación les hace centrarse en varios sanatorios mentales, sobre todo en uno que está cerca de Pizza Park. En él descubren que hay personas que tienen permisos para salir durante horas, otros durante días completos, pero no logran determinar que esos permisos coincidan con las propias datas de la muerte. Entonces, es un punto en el que también pues no llega a ninguna parte. Se llega a meter hasta 200 agentes porque en este punto ya de la historia lleva 14 víctimas. Además de todo, una cosa que también les preocupaba es que lo primero eran todo, las muertes coincidían en la victimología coincidían que eran todos hombres, pero de repente empieza a matar mujeres, entonces eso les pierde todavía más, no saben para dónde echar, no encuentran nada en común, y entonces la víctima número 14 encuentran algo que por suerte les va a acercar a la detención, que es un billete de metro en el bolsillo, con la fecha del día de la muerte y una hora aproximada, o sea, una hora de cuando cogió el metro que les hace pues plantearse pues que podrían tirar de ahí, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es comprobar las cámaras de esa línea de metro, en las cuales en principio no encuentran nada, ¿vale? Entonces pasa un par de días y llama el hijo de la víctima para dar un dato, que su madre había quedado con una persona a la que ella se refería como Sasa y que, por suerte, había dejado un número de teléfono de ese tal Sasa por si el hijo necesitaba cualquier cosa. ¿Vale? Entonces la policía pues tira esa línea de investigación, comprueba el número de teléfono y ven que ese tal Sasha es Alexander Pichusky, ¿vale? Comprueban que el teléfono es suyo, por suerte. Y además ven que trabajan juntos en el supermercado. Entonces, intentan aferrarse a eso, ¿no? Entonces, con ese mismo dato se van a ver otra vez la grabación de la línea de metro, de vídeo, y determinan que ven pasar a la víctima con un acompañante, el cual es Alexander Pichusky. Entonces, con eso se lanzan a por todas y lo detienen. Van y detienen a Alexander, por fin. Evidentemente comienzan los interrogatorios y al principio él niega la mayor, ¿no? Él en todo momento al principio, sobre todo, empieza a decir que él no tiene nada que ver con esa muerte, que no ha sido él, que tal. Bueno, pero no tarda demasiado en primero confesar que sí había matado a esa mujer y que luego todas las víctimas eran obra suya, todo lo que habían encontrado en el parque. Pero, la cosa va más allá, que acaba confesando, y eso sí que no se lo esperaban, 61 muertes. ¿Vale? Él insiste en que ha estado matando durante 14 años y que había matado a una persona arrojándola por la ventana y a otras 60 en el parque. Los investigadores ya no sabían qué pensar, evidentemente. Entonces, pero deciden darle una credibilidad media a ese asunto porque no habían encontrado tanta víctima, pero deciden investigar a ver si
es cierto que ha matado a todas esas personas. Y de hecho empieza a escupir nombres y los comprueban y aunque no correspondían con las víctimas que habían encontrado, sí eran personas desaparecidas, lo cual les hace sospechar que algo demasiado gordo, si ya no fuera suficiente 14 víctimas, eh, ha sucedido. Entonces se decide, para seguir con la investigación, se decide optar por un método que se ha usado muchas veces y que ha tenido muy buenos resultados. De hecho, aquí en España se hizo con el arropiero, el cual pues llevan a la víctima al lugar para que recree los crímenes y al mismo tiempo pues así intentar encontrar alguna víctima más que no hayan encontrado ellos, aunque les extrañaba muchísimo. Y entonces allí encuentran una víctima más. Entonces lo que hace ya la número 15, pero siguen faltando muchas. Lo que sorprende sobre todo cuando están investigando cuando están relatando las cosas en el parque, es la frialdad con la que lo cuenta todo y que a veces incluso parece como disfrutar. Y también el cómo lo dice todo con una memoria asombrosa, ¿no? Con una memoria fotográfica, como diciendo, aquí tiré a tal persona con tal nombre, tal apellido, la mano quedó así de esta manera, la pierna quedó de la otra, y cómo eso se correspondía con la realidad. Eso también les asusta mucho a los investigadores, como diciendo, pero ¿de dónde ha salido este hombre, ¿no? ¿De qué infierno ha salido, ¿no? Entonces, pero tienen 15 víctimas y no consigue. Entonces, eso es lo que les extraña de que él siga en sus 13 de que tenía 61. Entonces, siguen investigando, siguen tirando. Y esa investigación les lleva a una denuncia que habían tenido tiempo atrás de una mujer que dice que un tal Alexander Pichulkin le ha agredido, ¿vale? Esto también trae un debate que ha sucedido muchísimas veces, que es la credibilidad que le dan muchas veces a ciertas denuncias bueno, sobre todo a ciertas denuncias, que ha sucedido en muchísimos casos de asesinos en serie en los cuales ya se había advertido sobre él de alguna manera, diciendo que me ha agredido, que me ha hecho esto, que me ha hecho lo otro, o incluso pues informes psiquiátricos de ciertas personas que no se toman en serio y que podían haber evitado pues desgracias superiores, cosas que suceden un tiempo después y que acaban en auténtica tragedia, ¿no? Pues este es uno de esos casos, ¿no? En el que la mujer no se le hace caso, no se le da credibilidad, no se pone a investigar a Alexander de ninguna manera y si se hubiese hecho, pues se hubiese evitado mucho, muchísimo. Porque entonces ella ven que el relato que hace es que conoce a una persona en el metro que se identifica como Alexander Pichuskin y que le ofrece la posibilidad de comprar una cámara de vídeo de contrabando, ¿no? En ese momento, pues por lo que sea, la convence y ella lo acompaña hasta el Parque Ibiza, que es donde se supone que las tiene escondidas, ¿vale? Le dice que la tiene escondida en una alcantarilla para que no las encuentren y tal, y que se la va a vender muy barata y toda esa historia. Entonces la lleva allí a la alcantarilla y cuando abre la tapa y ella se asoma para comprobar si está la cámara ahí dentro, porque le dice, asómate, verás cómo están aquí, él la empuja dentro y cierra la tapa. Él pensando, pues supongo que pensaría que se mataría al caer, lo que sea. No sé qué pensaría, eso está claro que no se puede determinar. Pero a ella le cuesta hasta 20 horas poder escapar de ahí dentro, ¿vale? Entonces, eso pone a los investigadores sobre la pista de esa alcantarilla. Es decir, ojo que puede ser que aquí haya algo. Y entonces, lo que hacen al llegar a investigarla, pues encuentran pues, el horror más absoluto. Encuentran todo lleno de cuerpos, de cadáveres e incluso hasta el cuerpo de un niño de 9 años. Esto es ya, dentro del horror, es el colmo más absoluto, ¿no? Entonces, esto determinó que su primera forma de actuar fue echando, o sea, empujando a las personas dentro de la alcantarilla y después, que esto es muy manido en el tema de los psicópatas, los asesinos en serie, después le pudo el ego, ¿vale? De decir, estoy haciendo esto, me está otorgando un gran placer, pero me daría más placer todavía si tuviera público, que fue la manera de actuar de aplastarle con el martillo la cabeza a sus víctimas, clavar la botella de vodka y dejarlas en el parque, ¿vale? Para darle espectacularidad.
Entonces eso fue lo que le llevó a actuar al final. Entonces se vio que primero lo hacía de una manera y luego lo hacía de otra. Un dato que, porque os voy contando las cosas también con una pequeña chuleta que tengo, una libreta que me iba apuntando cosas, pero al final lo voy haciendo todo de cabeza, ¿vale? ¿Qué es lo más importante? El por qué se le conoció como el asesino del ajedrez. Que fue cuando registraron su casa, ¿vale? Los investigadores se encontraron con algo que te pone los pelos de punta, que fue con un tablero de ajedrez, que como he comentado al principio del caso, su abuelo fue el que le enseñó a jugar al ajedrez, el que, bueno, creo que lo he comentado, y si no lo comento ahora, el que le enseñó a jugar al ajedrez y con el que estábamos prácticamente obsesionados. Había un tablero de ajedrez con un número sobre cada casilla, no sé si se llama casilla, pero un número sobre cada casilla, ¿vale? Y al cual solamente le quedaban tres casillas por rellenar. Es decir, le quedaban tres víctimas para cumplir esa fantasía que era llenar el tablero de ajedrez. Eh, Sin palabras, ¿vale? Porque esto demuestra un poco todo. Sí que es verdad que es un psicópata y un asesino en serie de manual, de película y de serie de televisión, que no suele ser así todas las veces, ¿no? De que te encuentres este tipo de rituales, este tipo de espectacularidad cinematográfica, pero en este caso sucedió así, por eso se le pasó a conocer de esta manera. Eh, que también gran prueba de su ego y de su egocentrismo y de de lo que se quería a sí mismo es de cuando llegó la hora del juicio, de cómo relataba todo y de cómo pudo comprobar ya todo el mundo de cómo disfrutaba a la hora de relatar esos crímenes y de saber lo que había hecho y de lo que había logrado. Él decía, además, lo único que sí que decía que era que le dolía mucho no haber podido terminar la fantasía de llenar por completo el tablero del ajedrez. O sea, eso a mí al menos me pone los pelos de punta y que al final lo único que sirve es para demostrar la gran cantidad de ego que tenía este psicópata, este asesino en serie, que sí que es algo que se suele dar y que como veremos en posteriores capítulos se suele dar bastante en asesinos en serie, ¿vale? Se le condenó a cadena perpetua y se lamentó, pues evidentemente es una cosa que se habló bastante, que se había quitado la pena de muerte. Eso es algo que yo no pienso valorar en absoluto. Tengo una opinión muy formada con la pena de muerte, evidentemente, pero no voy a entrar a valorarlo yo. Pero sí que es verdad que se hablaba mucho de que es el lamento de que hubiera quitado la pena de muerte y que no se hubiese podido condenar a Alexander a pena de muerte tras esos crímenes tan atroces, ¿vale? Pero se le condenó a cadena perpetua. Como ves, querido oyente, hemos empezado fuerte. Espero poder mantener el nivel de los relatos, de las cosas que cuente en posteriores capítulos. También, como he dicho antes de que empezáramos, espero que lo hayas disfrutado y que sepas disculparme, pues, mis propios errores, porque ya digo, al menos el caso lo he relatado entero, sin ningún tipo de corte, sin edición, sin nada para contarte las cosas a la manera que yo sé, la manera en la cual, pues con mayor o menor acierto, es la que tengo para relatar las cosas, con las que hago mis charlas, con las que hago mis presentaciones de libros y con las que hago, pues todo, ¿vale? Espero que hayas disfrutado, que sepas disculparme la calidad del sonido, ya lo he explicado bien porque es así, puede ser que cambie si esto va muy bien y si todo prospera. Para eso, por favor, cuéntame si te ha gustado, si has disfrutado, si te parece interesante, si quieres que continúe, si te gustaría que lo hiciera de otra manera. Al final, uno siempre acaba haciendo como le da la gana, porque soy muy así, pero siempre tengo en cuenta los comentarios y me gusta saber cómo lo has vivido, ¿no? Cuéntamelo en mis redes sociales, que tienes mi Instagram personal, y todas mis redes sociales siempre son @hablarwithgrau. No sé si crearé, en estos momentos puede ser que sí que lo haga, pero no tengo unas redes sociales del programa, pero puede ser que cuando lo estés escuchando sí las tenga y lo estés escuchando, sígueme por ahí, recomiéndame si te gusta y nos vemos en próximos capítulos, que espero que sea pronto, que me anime a hacerlo, que tenga una constancia. Me doy miedo porque me conozco, pero me gustaría que esto tuviese un recorrido, una distancia, que nos veamos en muchos capítulos, en muchas temporadas y poco más te puedo decir. Esto es Asesinos en Serio y espero que lo hayas disfrutado. Te mando un abrazo muy grande y aquí tienes a un servidor, Hablar Ruiz Grau, para lo que necesites.
Un abrazo y nos seguimos escuchando o leyendo en mis libros y novelas y ensayos. Un beso a todos.